El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos habla de estos pecados de David. David, que tiene esas incongruencias propias. Por una parte es una persona religiosa, ayer lo veíamos, todo ese aquella oración grande que hace ante el Señor, dándole gracias por todo lo que ha hecho por él, pero a la vez es un gran pecador, y hoy nos muestra también un poco cómo funciona el dinamismo del pecado. Si el pecado no se corta, el pecado va aumentando y va corrompiéndolo todo. Lo vemos con esta infidelidad con la mujer de Urías, cómo queda encinta y para intentar arreglarlo, con que no sabe cómo arreglarlo, no lo arregla bien como Dios quiere, con el arrepentimiento y con la confesión de la culpa, pues llega hasta hacer matar al marido, o sea, a Urías. Y todo es un crescendo en el mal. Eso también pasa tantas veces. Si uno no se arrepiente del mal que hace, el mal, para justificarse, va creando otros males y haciendo de peores. Por eso se corta solo de una forma, que es reconociendo el pecado, pidiendo realmente humildemente perdón, y es el sacramento de la penitencia el que así lo hace y perdona. Pero eso exige la conversión de corazón, aborrecer el mal. Si el mal no se aborrece, si no hay arrepentimiento sincero, de nada sirve la confesión. ¿Cuántas veces esto el Papa lo decía? Que la confesión no es una lavadora para decir, bueno, he hecho estos pecados, pues los confieso y continúo haciéndolos. Es verdad que en los pecados veniales es difícil no recaer en los mismos, pero en el pecado grave, en el pecado mortal, ahí el arrepentimiento ha de ser total, y con esas ganas de pedir ha de haber esta conversión que no nos deje, nos impida volver a pecar. Mientras que el Evangelio de hoy continúan las parábolas del reino y nos da dos. Una, el reino de Dios se parece al hombre que echa semilla en el campo. Esta semilla en el fondo es Dios mismo, que es la semilla, Él que entra. El campo es el hombre mismo, es la humanidad. Y aunque el hombre duerma de noche, de día, esta semilla va creciendo. El reino de Dios crece en el mundo sin que los hombres en el fondo sepan el cómo y el por qué. Esto nos hace a veces pensar, cuando en la iglesia se hacen grandes planes pastorales, se hacen cosas de estas que después te das cuenta que no sirven para nada, porque es intentar coger a Dios y hacerlo a tu imagen, cuando hemos de ser nosotros a imagen suya. Hemos de ser nosotros, que basta que cumplamos la voluntad de Dios y las cosas funcionan. El mejor plan pastoral es la conversión continua y diaria, pidiendo a Dios luz para hacer su voluntad, no para hacer grandes cosas que al final están vacías si delante no está el buscar la voluntad de Dios. Y la Iglesia va creciendo sin que se sepa cómo. La segunda parábola, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Con el grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña. Es la semilla más pequeña que se plantaba en el mundo judío. O sea, si habéis visto, el grano de mostaza realmente es pequeño, en un puño te caben
miles de semillas de granos de mostaza, pero cuando se crece se hace grande como un árbol. Por la pequeñez de la semilla tendría que ser como una hortaliza, una cosa muy pequeña, y sin embargo se hace grande y que llega, como dice aquí, tan grande que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Es el signo de la Iglesia. Empieza de cosa muy pequeña, empieza de un solo personaje, que es a la vez el más grande, siendo el más pequeño. Es Dios que se hace hombre, se hace pequeño, uno de nosotros, y de él empieza a desarrollarse la Iglesia. Esta Iglesia, el reino de Dios, que está llamado a plenitud. Los padres de la Iglesia interpretaban estos pájaros como si se pudiesen cobijar en la Iglesia los de fuera, las demás naciones. En el fondo es una llamada a los cristianos a hacer entender que el reino de Dios crece hasta llegar a todo el mundo. Está llamado a la universalidad, saldrá muchas veces en el Evangelio. No está para que se quede en cada uno de nosotros y basta como un tesoro, sino que ese tesoro es un tesoro para ser compartido, para llegar a todo el mundo.